Hoy estamos con Luis Collado, gracias por venir. Es Senior Manager de News en Google España. Traducido para que todos nos entendamos, es el responsable del sector de medios de comunicación de Google en España, nada más y nada menos. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, pues no podemos empezar esta entrevista sobre talento senior, donde queremos dar una panorámica lo más amplia posible de esta cuestión, sin hablar del envejecimiento demográfico, la mayor esperanza de vida de la población española, que ha venido para quedarse y que es algo positivo a todas luces, pero también conlleva problemas y desafíos, evidentemente. A su juicio, ¿cuáles son esos grandes desafíos de esta nueva sociedad más longeva que tenemos y que vamos a tener en el futuro? Bueno, yo creo que el principal desafío, la gran oportunidad que tenemos todos delante es aprovechar al máximo las posibilidades que la comunidad senior ofrece y no arrinconarla como parece muchas veces que se está haciendo. Al final, una persona con ya muchos años de experiencia, con edad, pues ha acumulado muchas vivencias, mucho conocimiento a lo largo de su vida, etcétera. Entonces yo creo que la gran oportunidad es cómo sacar el máximo partido a esas personas. Y yo creo que es una tarea que pues tenemos por delante todos y que es absolutamente necesario empezar a acometer. Y en esa visión que usted tiene, ¿son más o pesarían más los problemas asociados o los retos? Es decir, esa aportación de esa comunidad senior, que podemos extendernos un poquito en cuanto a fuerza laboral en empresas, como consumidores, en la sociedad. Sí, yo creo que primero pasa por un cambio cultural, un cambio de mentalidad, ¿no? Deberíamos pasar de una mentalidad un poco más orientada hacia el mundo joven, hacia las nuevas generaciones, etcétera, a una mentalidad mucho más abierta de cómo aprovechar al máximo pues cada uno de los segmentos sociales que existen en la sociedad y en concreto el segmento senior, que parece, como digo, que es el que está menos aprovechado. Por lo tanto, es difícil, pero deberíamos empezar por ese cambio cultural, ese cambio de pensamiento a todos los niveles. Hablo de los más altos niveles, poderes públicos, administraciones, etcétera, pero también a un nivel personal y de que la gente con una cierta edad ya también ha de pensar de que ¿por qué no sigue siendo útil? ¿Por qué no sigue siendo aprovechable para el desarrollo de nuestra sociedad? Uno de los problemas o una de las cuestiones que más se plantea últimamente respecto a la población más longeva es la próxima jubilación del baby boom, la generación más numerosa en este país, y que bueno, está a punto de empezar esta jubilación que se prevé masiva, ¿no? Por mera cuestión de edad en principio. Y hay muchas voces que hablan ya de que España se va a arruinar, que va a ser un tremendo desafío en todos los órdenes por la jubilación del baby boom, como si no tuviera derecho, ¿no? esta generación a jubilarse. Este tipo de mensajes en clave un poco negativa, quizás son las que hay que empezar también a cambiar desde su punto de vista. Sí, bueno, yo dividiría el tema en dos aspectos. Uno es el aspecto político del tema. Yo creo que ahora estamos inmersos en una conversación donde pues hay muchos intereses políticos sobre el tema, pues diferentes puntos de opinión, revalorización actual de las pensiones, etcétera. Ese tema político es algo pues que lógicamente tarde o temprano se habrá de arreglar. Y el otro aspecto es el aspecto económico, ¿de acuerdo? Al final ahí en ese lado económico pues hay que tener en cuenta que la gente que se vaya a jubilar ha estado muchos años cotizando. ¿De acuerdo? Bueno, nuestro sistema de pensiones no es un sistema por acumulación, sino redistributivo, pero ha estado muchos años cotizando y por lo tanto tiene derecho a una jubilación digna. Yo entiendo
que el sistema económico de pensiones eso lo ha tenido en cuenta, igual que llevamos muchos años hablando de que la hucha de las pensiones se acaba, pues entiendo que los propios políticos, el propio acuerdo del Pacto de Toledo, etcétera, garantiza de alguna manera que en el futuro tengamos esa pensión. Pero claro, es algo que también políticamente, como decía antes, hay que arreglar, hay que buscar acuerdos para garantizar el que estos nuevos grupos de población, como los baby boomers, que van a llegar a la jubilación, que ya están llegando a la jubilación, pues puedan tener acceso a esos derechos económicos a los cuales han ido contribuyendo durante mucho tiempo. Claro, le preguntaba sobre esto porque ya se están oyendo voces que hablan con unos más sesgos de todo tipo, de que al jubilado le revalorizan la pensión todos los años y que hay jubilados que ganan muchísimo más que muchísimos jóvenes trabajando, etcétera, etcétera. Unos planteamientos que son bastante novedosos y un poco preocupantes. Desde los medios de comunicación, sobre todo como 65 y más, lo vemos con cierta preocupación porque pareciera que se intenta abrir una brecha de enfrentamiento entre jóvenes y mayores. Claro, pero yo creo que son corrientes de opinión pues que se expresan a corto plazo, a muy corto plazo. Muchas veces no tenemos la visión hacia atrás del tema. Relativamente hace pocos años, con la crisis del 2007-2008, pues durante muchos años se ha estado asumiendo que la gente mayor, los abuelos, los padres, pues estaban soportando económicamente a los hijos porque la economía estaba como estaba, totalmente parada, la gente no encontraba trabajo, perdía su trabajo, etcétera, y en ese momento eran las pensiones y la gente que estaba recibiendo las pensiones estaban soportando económicamente a las generaciones más jóvenes. Ahora estamos en esa otra corriente de opinión. Yo creo que son modismos que tarde o temprano se superarán. Sí, de hecho, todos conocemos seguro más de un caso y más de dos de jubilados que están manteniendo al hijo o los caprichos del nieto o las clases de universidad. O solo cuidándoles porque no pueden tener una persona que les cuide, que les lleve y les traiga del colegio, etcétera. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, yo creo que todos deberíamos ser un poco más responsables al hablar de esa confrontación entre generaciones que algunas veces escuchamos o leemos en la prensa. Pero ya digo, tarde o temprano todos nos damos cuenta de que todos nos necesitamos y todos somos útiles, tanto a las generaciones más jóvenes, que al final van a ser las que van a apostar económicamente por el futuro, como las generaciones más senior, que gracias a ellas estamos donde estamos, ¿de acuerdo? En una sociedad mucho más moderna, mucho más desarrollada, mucho más rica. Sin duda. Y ligado a esta jubilación del baby boom, que va a provocar muchos cambios, seguramente, no sé qué le parecen las últimas medidas que con bastante acuerdo, con mucho acuerdo social, se ha dado para impulsar la compatibilización de pensión y empleo, intentando buscar un retraso voluntario de la edad de jubilación, pues para no perder ese capital senior tan importante en las empresas y también retrasar lo más posible ese gasto en pensiones que sabemos que va a llegar. No sé qué le parecen ese tipo de medidas. Yo creo que son unas estupendas noticias. Es un escenario muy positivo, sobre todo comparado con hace muchos años. Venimos de unos años económicamente muy duros, donde hemos vivido muchos procesos de prejubilación, de gente con 50 y muy pocos años, quedaba inservible por un proceso de ERES, de regulaciones de empleo en las empresas, etcétera. Estamos yendo ahora hacia un nuevo escenario donde precisamente el llegar a la edad de jubilación no tiene por qué ser sinónimo de retirada, sino que puedes seguir aportando a la sociedad tu conocimiento, tu experiencia, tu valor, etcétera, y por lo tanto, pues seguir de alguna manera activo, pero además contribuyendo al sistema, con lo cual es un escenario, sobre todo viniendo de donde vinimos, creo que muy positivo. Otra cosa es que ese escenario nuevo
no suponga posibles mermas económicas o desventajas para quien acceda a él. Es decir, hay que encontrar el equilibrio ideal entre poder seguir activo y contribuyendo, pero también no ceder ninguno de los derechos adquiridos históricamente. Claro, que esas también, porque además para las personas que quieren mantenerse activas es una excelente probabilidad el que no te obligue nadie a jubilarte. Pero también en las empresas habrá que hacer ajustes, no ajustes en cuanto a ajustes de empleo, sino ajustar las condiciones laborales, quizá recurriendo, pues no sé, a teletrabajo, a posibilidad de negociar jornadas partidas o jornadas con menos horas, en función de los puestos, lógicamente, y de las personas. Eso sería lo ideal. No sé si en Google están haciendo algo de esto. Sí, ahí es que vuelvo a lo que comentaba antes del cambio cultural que necesitamos vivir, ¿no? Tradicionalmente en las empresas se piensa que la gente con más años de experiencia, con más edad, son más caros y son menos productivos, ¿de acuerdo? Ese es el cambio de mentalidad que digo que yo creo que también las propias empresas tienen que acometer. Una persona con muchos años de experiencia, aunque esté ya cerca o en torno a la jubilación, aunque se le ofrezcan unas condiciones diferentes, en efecto teletrabajo, a tiempo parcial, etcétera, pues es un activo muy valorado y valorable en una empresa, puede aportar muchas cosas, y ese trabajo conjunto con las nuevas generaciones que se incorporan al mundo laboral, para ayudarles, para llevarles, para enseñarles cómo trabajar, creo que es absolutamente básico. Pero se necesita ese cambio de mentalidad, ese cambio cultural también dentro de cada empresa. De cada empresa. Pues también le quería preguntar, pues desde su cargo como responsable del sector de medios de comunicación de Google en España, ¿qué nos dice Google sobre términos o tendencias de búsquedas sobre la población senior? Sean trabajadores o sean jubilados. ¿Qué buscamos cuando buscamos algo relativo a los senior? Bueno, claro, hablando de forma agregada, porque al final tenemos que agregar siempre pues todos los datos, todas las piezas de información que tenemos sobre lo que busca la gente, yo lo dividiría en tres elementos. La gente busca trabajo, lógicamente, también. Incluso la gente más senior también busca trabajo, ¿no? Aunque sea porque se ha quedado sin trabajo, porque quiere cambiar, porque quiere experimentar nuevas cosas, etc. En segundo lugar, y yo creo que no hablaría de orden, de importancia, la gente busca mucho sobre salud, pero sobre todo sobre estilos de vida, sobre hábitos de vida, etcétera, ¿no? Pues, una vida, cómo llevar una vida más saludable, temas de alimentación, ya digo, todo esto relacionado, no salud en el aspecto médico, sino de bienestar, no buscando una medicina para comprar por internet, sino eso, bienestar, estilo de vida más saludable, más, un envejecimiento saludable. Eso es. Y hay un tercer grupo de búsquedas que yo diría que son búsquedas relacionadas con el ocio. ¿De acuerdo? Al final, el segmento senior tiene un poder adquisitivo medio pues más alto, mucha gente tiene tiempo libre porque está ya fuera del mercado laboral, etcétera. Entonces hay muchas búsquedas relacionadas con el ocio. Viajes, vacaciones, hobbies, actividades que hacer pues para cubrir horas del día, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esos tres grandes grupos de búsquedas son los que más estamos viendo. Claro, seguramente quien busca empleo está no jubilado o pues eso, busca cambiar o mejorar, y los que están ya jubilados o parcialmente o no del todo, pues buscan más ocio. Pero nos parece muy interesante, porque nosotros en 65 y más también detectamos que hay muchísima preocupación
por los temas de bienestar. Y eso sin duda enriquece, porque quiere decir que las personas mayores toman conciencia de que pueden y quieren y deben vivir mejor, con hábitos más saludables, alimentación, ejercicio, terapias de todo tipo, ¿no? Y eso a nosotros también en 75 lo notamos. Es bienestar físico, es bienestar mental, es decir, es un amplio... mucho más amplio y desde luego muy lejos de la imagen tradicional de la persona mayor que solo busca cuánto me sube la pensión o un medicamento para un remedio, ¿no? O tal. En efecto. Con lo cual son búsquedas como más ricas y más ligado también pues a que las personas mayores hoy, bueno, imagino que habrá, y eso a lo mejor en Google lo tienen muy estudiado por segmentos de edad, no es lo mismo lo que una persona busca o lo digital, que es una persona de 60 o 70 a 80 o 90, ¿no? Claro. Pero que en general podemos decir que los mayores no son rémoras digitales y que en absoluto, y de hecho, por ejemplo, en mi empresa tenemos diferentes programas también de capacitación digital para personas mayores, pues muchos de mis compañeros pues vamos por centros de tercera edad también para intentar ayudar a los mayores a que se sumen a todo este nuevo mundo digital, etcétera, o sencillamente cada vez hay más dispositivos o tecnologías que ayudan también a los mayores en su día a día. Es decir, no tiene por qué el segmento más senior de más edad tener que estar fuera de este mundo digital en el que ahora vivimos. Claro, y de hecho es que no se pueden quedar fuera, sean trabajadores en activo, porque tienes que estar constantemente reciclándote, lógicamente, ni siquiera... Yo creo que en esto, no sé si usted está de acuerdo, la pandemia ha tenido un papel acelerador de los mayores con las tecnologías, porque, bueno, lo hemos visto, hemos pasado todos a pagar con tarjeta, compras de 2 euros, que antes de la pandemia era, ¿no? Todos, mi madre desde luego, desde la pandemia lo paga todo tú con tarjeta. Pero muchas más cosas, ¿eh? El que más y el que menos, pues habla con sus hijos o con sus nietos por videoconferencia, porque ahora desde tu propio teléfono puedes hacer una videoconferencia igual que antes era hacer una mera llamada de teléfono, o pues tener tu asistente virtual en casa, pues que te recuerda desde la lista de la compra o la medicación que tienes que tomar dentro de 10 minutos, etcétera. Es decir, al final, yo creo que mucho más para bien que para mal, la tecnología también está alrededor del segmento más senior y lo están aprovechando perfectamente. Y sobre la inteligencia artificial, que bueno, para algunos dicen que ya es el presente, para la mayoría de nosotros no es el presente, pero sí que es un futuro muy cercano. No sé qué, en particular referido a los seniors, cómo se puede aprovechar. Nos interesa también mucho saber los avances que hay, pero también qué se hace para que esos avances no acaben en una especie de deshumanización o en comunicación de las personas. Sí. Bueno, yo antes de nada me gustaría desmitificar un poco el tema de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Los que ya tenemos una edad, que ya hemos vivido ya unos cuantos años, pues si nos remontamos a la década de los 90, del siglo anterior, cuando Internet empezaba, pues en aquel entonces estábamos como ahora estamos con la inteligencia artificial. Una nueva tecnología que viene, que se habla mucho de ella, pero que no somos todavía conscientes, no sabemos, pero ni siquiera todavía nos cuentan lo que puede hacer o lo que no puede hacer o lo que va a cambiar en nuestra vida, ¿vale? Con la inteligencia artificial estamos todavía en esa etapa muy, muy primaria, ¿de acuerdo? Si ahora vemos cómo ha evolucionado Internet en estos últimos 30 años, desde esa década de los 90, de mitad de la década de los 90, pues ya vemos que casi no podemos vivir sin Internet, que tiene sus cosas malas, pero tiene muchísimas cosas buenas y nos hace ser mucho más
pues ágiles, mucho más productivos en nuestro trabajo, tenemos mucho más acceso a conocimiento, a temas que antes no teníamos. Bueno, yo soy positivo pensando en la inteligencia artificial hacia futuro, pues yo soy igual de positivo que ahora somos o podemos ser con Internet. Nos va a ayudar mucho en nuestra vida. Quizás no sabemos, no somos conscientes de en qué nos va a poder ayudar, pero estoy convencido que va a ser para bien. ¿Que tendrá también sus lados más preocupantes, más problemáticos? Seguramente, pero lo tendremos que solucionar entre todos. Pero seguro que va a transformar nuestras vidas y a ayudarnos muchísimo en el día a día. Pues yo quería, ya para ir cerrando, le querría preguntar si puede hacernos pues someramente una previsión, una predicción de qué puede pasar de los próximos 10, 15 años, teniendo un poco en cuenta la jubilación del baby boom y cómo estaremos, y que la longevidad habrá seguido avanzando y que ya sabremos algo más de la inteligencia artificial. Si es optimista o más pesimista respecto a cómo vamos a estar los mayores, más valorados en las empresas, más queridos en las empresas, hasta el punto de que nos quieran retener en vez de despedirnos con prejubilaciones, como decía antes, y los mayores que ya estén o estemos jubilados, estaremos más activos, seremos más tecnológicos, porque parece ser que la tecnología es la clave, o una de las claves. A ver, yo soy fundamentalmente optimista, ¿de acuerdo? Y por tanto creo que, hombre, si tuviera una bola de cristal para saber qué va a pasar en 10 o 15 años, pues igual no estaba aquí, estaba retirado, sí, aprovechando esa visión futura. Pero, bueno, pensando en ese futuro, en ese plazo temporal, yo soy fundamentalmente optimista. Yo creo que, como hemos visto históricamente, cualquier nueva tecnología ayuda al ser humano, ayuda en el desarrollo de nuestra sociedad y, por lo tanto, inteligencia artificial va a hacer lo mismo. Pero también, como sociedad, vamos a ir avanzando y vamos a vivir más, vivir mejor, vamos a tener más capacidades según vayamos cumpliendo años que tenemos ahora, porque la medicina ha avanzado muchísimo, porque la calidad de vida en general de la que vamos a disfrutar va a ser mucho mejor, porque vamos a tener muchas más opciones para pues, seguir aprendiendo o sencillamente dedicar nuestras horas de ocio, etc. Por lo tanto, yo creo que va a ser bueno para todo el mundo, ¿vale? Más tiempo, más salud, y por lo tanto y más oportunidades para aprovechar el tiempo. Por lo tanto, yo creo que todos deberíamos ver el futuro, y los que estamos cerca de jubilación, etcétera, lo deberíamos ver de una manera totalmente positiva, de que vamos a tener muchas más ganas de vivir y más posibilidades de vivir y dedicarnos a aquello que nos guste, que podían haber tenido nuestros padres o nuestros abuelos hace unos cuantos años. Pues con esta reflexión yo me quedo. No sé si quiere añadir algo más que se nos haya quedado en el tintero respecto a este apasionante mundo del talento senior. No, yo creo que lo que sí me gustaría es, de alguna manera, que entre todos empezáramos a trabajar en esta idea que comentaba antes, de ese cambio de mentalidad, de ese cambio cultural que necesitamos. Como decía, creo que tenemos un futuro bastante interesante, bastante atractivo por delante, pero también necesitamos que, ya digo, desde los poderes públicos, desde la empresa privada e incluso individualmente, empecemos todos a empujar por ese cambio de mentalidad que suponga de que la vida no se acaba cuando dejas de trabajar, o la vida no se acaba porque surgen nuevas tecnologías y yo me siento totalmente fuera de esas nuevas realidades, etc. Pero ese cambio de mentalidad lo tenemos que empujar todos.
ya digo, desde los poderes públicos, desde los que nos gobiernan, desde las empresas en las que ahora estamos trabajando o en las que hemos trabajado, pero también desde cada uno de nosotros demandando tanto a las empresas como a los poderes públicos por una mentalidad de futuro mucho más positiva, mucho más abierta. Pues ojalá y así sea, y lo veamos todos y lo disfrutemos. Esperemos que pues sí. Muchísimas gracias, don Luis Collado, por atendernos y venir a esta entrevista con 65 y más. Muchas gracias.